Buenas noches, jóvenes. Hoy tenemos 12 de septiembre del año 2022. Vamos a iniciar la jornada número 8 de la materia bioquímica. Esta noche pues tenemos ya la presentación respecto a lo que son los carbohidratos, ¿verdad? Como tal, vamos a empezar a generar el conocimiento y se van a dar cuenta lo importante que fueron aquellos días en los que mirábamos los compuestos orgánicos, ¿verdad? Las primeras 4 jornadas que veíamos los compuestos orgánicos, se van a dar cuenta qué importantes son, porque hoy vamos a ver 2 de las funciones orgánicas que ahí pues se manejaron en ese momento. Voy a iniciar por compartir lo que es la pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve, licenciado. Bueno, gracias. Sí se ve. Bueno, vaya, vamos a empezar ya el recorrido por las principales biomoléculas que tenemos dentro de la bioquímica y de las reacciones químicas que éstas pueden tener en lo que es el cuerpo humano. ¿Vea? Ahí pues podemos mencionar las 5 biomoléculas de las que forman parte el ser humano. Entre ellas están los glúcidos, las proteínas a la izquierda, los lípidos arriba, los ácidos nucleicos a la derecha y las vitaminas también a la derecha. Ahí están quizás las 5 grandes moléculas que existen y que de ellas vamos a hacer un pequeño pues recorrido de lo más básico que de él se puede llegar a tener. Vamos a iniciar con los carbohidratos. Recordando que las biomoléculas son 5, pero acá pues se mencionan 4. Entre ellas están lo que son los carbohidratos, está lo que son los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y más adelante pues aparece lo que son las vitaminas y el metabolismo como tal, ¿verdad? Entonces en ese sentido se puede obtener cada uno de las biomoléculas y tomar en cuenta pues su valor que tiene para el cuerpo humano y la interpretación que se le puede dar a cada una de ellas, su funcionamiento y cómo éstas pueden actuar en el cuerpo de cada persona. Podemos ver y vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos son aquellas sustancias que contienen glúcidos, le dicen, o que tienen algún tipo de aporte energético. Podemos ver como quizás uno de los más representativos es la miel de abeja, ¿verdad? Para nadie es secreto que la miel de abeja quizás es una de las sustancias más ricas que existen en la naturaleza, que las abejas hacen muy afanosamente para pues alcanzar lo que son pues la reproducción y todo lo que ellas hacen como trabajo. Sin embargo, estamos entendidos que los carbohidratos son varias sustancias que son dulces, como la miel de abeja, como las frutas dulces, ¿verdad? Como la caña de azúcar, que son carbohidratos, pero también otros alimentos que al sabor de, de la boca no se sienten dulces, pero que sí son o se consideran carbohidratos. En el caso, pues podemos ver los elotes, un pan, papas, macarrones, algunos tipos de semillas, algunos garbanzos, e incluso huevos puede llegar a tener algún tipo de carbohidratos en ese sentido. Así que no necesariamente debe de ser un azúcar o algo dulce, sino que puede ser con buenos aportes como las papas y el pan y el arroz, macarrones, pero que ya metabolizando el cuerpo lo desdobla, se le llama,
y se rompen para formar moléculas más sencillas, que son las que vamos a ver el día de hoy. Ya se van a dar cuenta, jóvenes, qué importante es haber pues leído o escuchado las clases que se vieron de química orgánica. De otra manera, pues eso no se hubiera podido realizar porque al final, pues eso tenía que ser una base y si yo empezaba en aquellos días con estos temas, pues me iba a tocar que empezar a explicar cosas que a lo mejor ustedes no tuvieran una idea de cómo podrían llegar a hacer. Entonces ya ahora solo les voy a decir, se recuerdan de esto y entonces pues vamos a tener por ahí ya el conocimiento. Los carbohidratos, los compuestos bioorgánicos, son compuestos orgánicos encontrados en sistemas biológicos. El primer grupo de compuestos de este tipo, muy bien estudiado, son los carbohidratos. La clase más abundante de compuestos en el mundo biológico y corresponden al más del 50% de peso seco de la biomasa del planeta. O sea que estamos hablando de que esta biomolécula tiene una gran abundancia, ¿verdad? En ese sentido, pues, son constituyentes importantes de todos los organismos vivientes y pues va a tener una variedad de funciones, ¿verdad? En ese caso, algunas funciones básicas de los carbohidratos, componentes estructurales de las células. Vamos a mencionar que una de las partes más importantes de los carbohidratos está presente en la célula. Ya hablamos anteriormente de la célula y ya dijimos que todos los cuerpos vivos, todos los organismos están formados por células. Entonces, una o miles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues cada célula pues está conformada por una buena cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Que al final va a formar la célula como un todo. Entonces, forma la estructura de las células como tal. También vamos a hablar que actúan como sitios de reconocimiento. Ahí podemos ver a la derecha, pues una imagen de algunos, ahí vemos un glóbulo blanco, vemos un bloqueador de anticuerpos, vemos selectinas y se ven restos de oligosacáridos. Los oligosacáridos son carbohidratos muy grandes, ¿verdad? Entonces, se da esa otra función. También una de las más importantes es la fuente de energía metabólica. O sea que los carbohidratos son los que proporcionan la mayor cantidad de energía para el cuerpo humano y es la energía que todo cuerpo pues necesita para poder realizar las funciones básicas de todo organismo viviente. Entonces, en ese sentido, pues es la energía primaria, la energía que siempre necesitamos para que podamos hacer las actividades diarias en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad. Entonces, en ese caso, pues se da esa situación. La energía llamada carbohidrato, pues es la que nos da el vigor, la vitalidad de poder activarnos, porque cuando uno está, pues, que ha desayunado poco, por ejemplo, y ya se acerca la hora del almuerzo, pues se viene aquel deseo de comer, aquella hambre, aquel deseo de alimentarse, pero al final ese deseo se quita con un buen refresco, incluso no se debe hacer tanto, pero con una gaseosa, o pues comiéndonos algún platillo que lleve arroz, que lleve pan, que lleve tortillas, que lleve macarrones, que lleve papas, por ejemplo, y eso pues llena y eso al rato ya está metabolizándose y generando los carbohidratos que el cuerpo necesita para poder pues alimentarse y que el cuerpo tenga esa acción pues diaria. Y componentes estructurales como un todo, pues los carbohidratos van a generar la estructura del cuerpo, ya que está en una gran cantidad,
Sin embargo, hay una que le gana en este caso, que serían las proteínas, pero de eso se va a hablar más adelante. Los lípidos, que se van a ver todavía más adelante, también son energía para el cuerpo, solamente que los lípidos son la energía de reserva, que se van a gastar únicamente cuando nuestro cuerpo no tiene carbohidratos. Una vez se acaban los carbohidratos del cuerpo, entonces el cuerpo va a empezar a gastar, en este caso, grasas o lípidos, ¿verdad? Que son la energía de reserva del cuerpo humano. Entonces, las comidas más abundantes pues están básicamente entre carbohidratos y proteínas, ¿verdad? Y lípidos también que los organismos pues llevan. Comentarle que está la sangre, los tipos de sangre formando parte de esta gran familia de carbohidratos, y ahí pues podemos ver que existen 4 tipos de sangre. Eso ya creo que lo conocen. Incluso en la actividad pues viene algo sobre esto directamente, que está el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se tienen ese tipo de carbohidratos, perdón, de tipos de sangre que están formados básicamente por carbohidratos. Ahí tenemos cómo es cada tipo de sangre, y a la izquierda pues aparece el primer carbohidrato, que es la fructosa. Vea, la fructosa es un carbohidrato y es el que alcanzan a ver ahí, que es el cuadrito celeste o azul, vea, que lo tiene los 4 tipos de sangre, y dice que la fructosa es un monosacárido de 6 carbonos, oigan, monosacárido de 6 carbonos, de lo que hablábamos anteriormente, con un grupo aldehído, oigan, aldehído, por lo que pertenece al grupo de las aldosas, y dentro de este, al de las desoxialdohexosas. Ya vamos a empezar a escuchar pues términos que ya pueden ser bastante familiares, ¿verdad? En este caso, pues hablamos de aldehídos. Pues ya regresen su cuadernito y vayan a buscar aldehídos para que vean de qué es lo que estamos hablando. De ahí está otro tipo de carbohidrato, que es la galactosa, que es la ruedita como dorada que aparece ahí, y dice que la galactosa es un azúcar simple o monosacárido formado también por 6 átomos de carbono, o hexosa. ¿Qué significa exo? A ver si están atentos. Jóvenes, ¿qué significa exo? Seis átomos de carbono. Son 6 átomos. Excelente. Que se convierte en glucosa en el hígado como aporte energético. Es que estos son más que todo para energía del cuerpo. Además, forma parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas celulares, sobre todo de las neuronas. La galactosa, pues, tiene o desempeña varias funciones, participa en los procesos inmunitarios y neuronales. O sea, inmunitarios quiere decir de que ayuda al sistema inmune a hacer el trabajo de repeler cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? La galactosa forma parte de varias macromoléculas que son constituyentes importantes de la membrana de las células nerviosas. Ese sería lo que es la galactosa, que está ahí como en dorado. Está la glucosa, que es una de las más conocidas para nosotros, ¿verdad? Que es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Cuando decimos fórmula molecular, estamos hablando que es la fórmula que nos da únicamente el tipo de átomo y la cantidad de cada uno de ellos. Eso sería con fórmula molecular C6H12O6.
es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono y es una aldosa. Esto es el grupo carbonilo, que está en el extremo de la molécula. Vayan y acuérdense de los aldehídos, que hablaba del grupo carbonilo, que está formando parte o está presente en el carbono, el último, o el del extremo, ¿verdad? Entonces, de ahí es que viene el término aldehído. Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Así que es la más común. Esa sí tiene un sabor dulce al paladar y es a lo que muchos alimentos llegan a quedar cuando se metabolizan, ¿verdad? En ese sentido. De ahí está como un triangulito verde la acetilglucosamina, ¿verdad? Es un derivado de la glucosamina que a su vez es un derivado de la glucosa, un monosacárido de 6 carbonos. Promueve la acetilglucosamina la reparación de la mielina en modelos de ratón y se correlaciona con los niveles de mielina en pacientes con esclerosis múltiples. Entonces, se podría hablar de que todo eso tiene lo que es los tipos de sangre. Vean qué importante es este tipo de sustancias que están compuestas los tipos de sangre. Suele encontrarse la acetilgalactosamina como polisacárido, o sea, con moléculas que tienen grandes cantidades de azúcares conectadas, ¿verdad? Entonces podemos observar que el grupo O, ¿verdad? Que es el que aparece más a la izquierda, ¿verdad? Está formado por una fucosa, por una galactosa, por una acetilglucosamina, por una galactosa y por una fucosa, ¿verdad? Aparte que tiene algo que se llama ceramida, ¿verdad? Ceramida, que es un lípido. Esta como ovaladito es un lípido que se encuentra en las membranas de las células y el revestimiento de los nervios. Algunas ceramidas son importantes en la transducción de señales, proceso mediante el cual una célula responde a las sustancias de su ambiente y podría ocasionar la muerte de algunos tipos de célula. Es una sustancia química que el cuerpo produce de forma natural, necesaria para que las células nerviosas y el cerebro funcionen, pero demasiada serotonina causa signos y síntomas que pueden variar de leves a graves. ¿Dónde encontramos la ceramida? Ya que son lípidos naturales, ¿verdad? Constituyen el 50% de la estructura de la piel. Es como el cemento de la piel, ¿verdad? Entonces, ahí estaría quizás esa parte muy importante. Acá pues tenemos los 4 grupos sanguíneos, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo sanguíneo A, veamos el cuadro de la derecha. Está el grupo sanguíneo A, que es acetilgalactosamina más fucosa. El grupo B es galactosa más fucosa. El grupo O es solo fucosa. Y el grupo AB es acetilgalactosamina más fucosa y galactosa más fucosa en ese caso. Entonces, por ahí pues tenemos esa interpretación que se puede dar de cada uno de ellos. ¿Van a hacer algo de aquí? Sí. Vamos a hacer un pequeño recuadro con los principales tipos de sangre, ¿verdad? Eso viene en la actividad. Y usted pues va a colocar quién le dona a quién y reconocer al donante universal y al receptor universal. Eso es bien importante que usted como futuro agrónomo pues le va a servir en algún momento, ¿verdad? Saber qué tipos de sangre son los que, el que puede ser el donante pues universal, que es el que todos los bancos de sangre pues necesitan, porque con una sangre donante universal pues no necesitan hacerle a nadie un tipeo de sangre ante una hemorragia externa o interna, como también el receptor universal. Hay un tipo de sangre que puede recibir
cada uno de todas las sangres que existen, ¿vea? Acá pues falta el factor RH, que es el que hace que los tipos de sangre sean 8 tipos de sangre, porque entonces tendríamos el ORH positivo y el ORH negativo, como A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, y AB positivo y AB negativo. Entonces tendríamos en ese sentido, pues tomamos en cuenta esa situación. Bueno, ahí pues eso va a quedar en la actividad y ustedes lo van a ampliar muchísimo más con esa tabla que se les está requiriendo por ahí. Pero mencionarles y comentarles que esto de la sangre es básico para lo que es los tipos sanguíneos, ¿verdad? E incluso está incluido para lo que son los carbohidratos como tal, ya que los tipos de sangre está formado por lípidos, como en el caso de la ceramida, y por algunas sustancias que son carbohidratos, que son sumamente importantes en este sentido. Ya dijimos que los carbohidratos pues van a estar presentes en la pared celular. Ahí pues podemos observar que es como un corte transversal de lo que viene siendo una membrana celular donde aparecen oligosacáridos, que son los que están acá, que tienen que ver ya con los carbohidratos. Están las glucoproteínas, están los fosfolípidos, que eso se va a ver cuando se vean los lípidos, la bilipid, que es la bicapa lipídica, y los glicolípidos. Todo eso pues tiene que ver con la membrana celular. Hacemos un pequeño mapa conceptual de lo que son los carbohidratos y su clasificación. Los carbohidratos pues se clasifican por lo menos en 3 grupos, ¿verdad? Están los polisacáridos, dentro de los cuales están la celulosa y el almidón. Están los monosacáridos, donde está la glucosa, la fructosa, ¿verdad? Donde la glucosa pues está la insulina, que es la hormona del apetito, y la fructosa, que es básicamente los carbohidratos dulces, como los dulces, la azúcar, la miel y las mermeladas, ¿verdad? Y están los oligosacáridos, en cuál están los disacáridos, que son uniones de 2 monosacáridos, y los triadecasacáridos, que son los que son 3 monosacáridos unidos y hasta 10 monosacáridos unidos en ese caso, ¿verdad? Entonces, por ahí está el pequeño mapa de conceptos que nos menciona lo importante de los carbohidratos. Vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos pues pueden clasificarse como simples y complejos. Los simples pues son los carbohidratos simples, que son monosacáridos. Usted ya sabe que mono significa uno, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que es un carbohidrato que tiene únicamente un sacárido, ¿verdad? Entonces sería monosacárido. Y los carbohidratos complejos, pues serían los disacáridos, que serían de 2 unidades de monosacárido, los oligosacáridos, que son de 2 a 10 unidades, y los polisacáridos, que tienen más de 10 unidades. Entonces ahí está la clasificación que se puede tener en cada uno de ellos. Mono para 1, di para 2, óligo de 2 a 10 y poli de más de 10 unidades de monosacáridos. A ese se le llama monosacáridos o carbohidratos simples, di, óligo y polisacáridos, carbohidratos complejos. Acá está algo que ya podemos haber visto semanas anteriores,
Va, por ejemplo, la clasificación de los carbohidratos con base a su grupo funcional. Pueden ser, y eso vayan anotándolo, aldosas si contienen un grupo aldehído, y pueden ser cetosas si contienen un grupo cetona. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en la clase número 4, cuando vimos las funciones orgánicas? Las funciones orgánicas, entre ellas los aldehídos y las cetonas, se vieron en esa jornada. Si no lo recuerda, pues retroceda en su cuaderno o vea los videos y pues al final genere ese nuevo conocimiento. Los aldehídos pues tenían un grupo carbonilo, o sea, una O, un doble enlace y una C, pero esa C es la de la punta, la del extremo, ¿verdad? Y la cetona tiene ese grupo aldehído en el carbono, en cualquiera de los carbonos de en medio, le podemos llamar, que a los lados siempre contengan otros átomos de carbono. Entonces, yo les decía en aquel tiempo que ellos dos pues eran como los hermanos, los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos pues están en una esquina o en la puntita o en el primero o en el último, como le quiera llamar, pero en un extremo, ¿verdad? Y las cetonas tienen el doble enlace carbono-oxígeno o carbonilo en el grupo carbono dentro o al interior, y a los lados pues quedan átomos de carbono, ¿verdad? Con base al número de unidades que poseen, se clasifican en monosacáridos 1, disacáridos 2, ya lo hablamos, óligo de 2 a 10 y poli muchas unidades de monosacáridos. Con base a su reactividad pueden ser reductoras y no reductoras. Entonces vamos a hablar de que las reductoras son oxidadas por el reactivo de Fehling y Tollens. De esto vamos a usar para la práctica de laboratorio, ¿verdad? Vamos a hacer prácticas con reactivo de Fehling, de Tollens y otros. Y no reductoras quiere decir que no son oxidadas por estos reactivos. Vamos a hacer prueba en carbohidratos no reductores y no va a reaccionar químicamente con estos reactivos. Y ahí se va a notar la diferencia entre uno y otro. Entonces hay por lo menos 3 formas de que exista una clasificación, ¿verdad? Por su grupo funcional, que serían aldosas y cetosas, de aldehído y cetona, con base al número de unidades, 1, 2, 2, 10 y muchas, y con base a si son reductoras o no reductoras, si reaccionan o no con Fehling y Tollens. Vamos a hablar de los, primeramente vamos a hablar de los monosacáridos. Ojo con esto, por favor. Vamos a hablar de los monosacáridos. Los monosacáridos pueden ser, aquí está, aldosas a la derecha y cetosas. Ahí dice aldose y ketose, ¿verdad? Pero es en inglés, pero es aldosa y cetosa. ¿De dónde viene la palabra aldosa? De aldehído. ¿Y dónde viene la palabra cetosa? De cetona. Vean acá, el grupo carbonilo, si está en el carbono 1, aquí está, va a ser aldehído y al final el carbohidrato va a ser una aldosa. Si el grupo carbonilo está en el carbono 2, entonces va a ser una cetona y va a ser una cetosa. Aquí está el C doble enlace O, ese es el grupo carbonilo. Entonces, puede estar el grupo carbonilo en el carbono 1 o en el carbono 2. Si el grupo carbonilo está en el carbono 1, como indica la flecha celeste, es una aldosa. Si el grupo carbonilo está en el carbono 2, entonces es una cetosa. Y eso nos da cabalito la idea de los aldehídos que mirábamos en aquellos días o las cetonas que mirábamos en aquellos días. Conocíamos únicamente la función, conocíamos únicamente
que eran esos las funciones principales orgánicas. Sin embargo, ya aquí usted puede ver de que eso va a servir para el tema de carbohidratos. Por eso les decía yo que ver antes las funciones orgánicas, los carbonos, los hexágonos y todo lo que se dio, pues era pues importante para poder pues comprender. Ahora usted no me pregunta más porque sabe que ya se acordó que los aldehídos llevan el carbonilo en el primero y las cetonas en cualquiera, pero en este caso en el segundo compuesto, en el segundo carbono. Vaya, seguimos. Ese monosacárido tiene 4 carbonos. Ahí está C1, C2, C3, C4. Vean. El primero de la izquierda es aldehído. Vean dónde está el carbonilo. Se puede representar como CHO o C doble en la CO y la H con la C. Entonces, lo que está detallado en rojito es donde se encuentra el grupo aldehído. Como el grupo aldehído está en el primer carbono, tal como decíamos aquí arriba, entonces es un aldehído. Vea, pero como estamos hablando de carbohidratos, es aldosa. Aldehído, aldosa. Vean el segundo. Bueno, el nombre del primer aldehído es gliceraldehído. Veamos ahora el segundo compuesto. Vean cómo la flecha celeste pues señala hacia el carbono número 2. Ahí está el carbono número 2. Ese es el carbonilo, C doble en la CO. Entonces, como ahí está el grupo carbonilo en el grupo 2, entonces es una cetona. Y entonces es una cetosa. Dihidroxiacetona se llama este. Los nombres tal vez más adelante. Ahorita solamente estamos en la etapa de reconocer cuáles pueden ser aldehídos y cuáles pueden ser cetonas, que a la larga pues cuáles van a ser aldosas y cuáles van a ser cetosas en ese caso. El tercero, que es la glucosa, vean, vamos a decir que la glucosa es un aldehído, vean, miren, es un aldehído. El carbono pues aparece, el carbonilo aparece en el carbono 1, entonces se considerará una aldosa. Así que recapitulando, aldosas si el carbonilo está en el 1 y cetosas si el carbonilo está en el 2. Esa sería la primera clasificación que se puede hacer. Clasificación por el número de carbono. Polihidroxicetonas. Las polihidroxicetonas tienen un grupo carbonilo COO en el segundo átomo de carbono. Los demás átomos están unidos a un grupo OH. Vean, por favor. Los carbohidratos de 3 se van a llamar triosas, como el dihidroxiacetona. Los carbohidratos de 4 se va a llamar tetrosas. Acuérdense, tri es para 3, tetra era para 4, aquí tetrosas. Para 5, penta o pentosas. Y para 6, hexa, ¿se acuerdan? O hexosas. De ahí, jóvenes, la importancia de haber repasado la parte de los carbohidratos, porque ahora yo le digo, perdón, la parte de la química orgánica, porque ahora yo le digo hexosa y usted de automático se va a acordar que hex es para 6 carbonos, que pent es para 5 carbonos, que tetra es para 4 carbonos, que tri es para 3 carbonos. Y en este caso, jóvenes, todos los compuestos que ven ahorita en la diapositiva, todos son cetonas o cetosas, ¿vea? Porque se le llama a estas polihidroxicetonas.
todos tienen el carbonilo en el carbono 2. Entonces, al tener el carbonilo en el carbono 2, pues se va a interpretar que es una cetona y a la larga pues es una cetosa. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esta lámina? Para 3 triosas, para 4 tetrosas, para 5 pentosas, para 6 hexosas. Entonces, ahí estaría ya la interpretación para cada uno de ellos, ¿verdad? Se toma en cuenta esa función. Ahí están los nombres, ¿verdad? En la triosa se llama dihidroxiacetona, en la tetrosa se llama D-eritrulosa. Ya van a saber para qué es esa D. Las pentosas va a ser D-ribulosa, D-cilulosa, D-cicosa en las hexosas, D-fructosa, D-sorbosa y D-tagatosa. Esa D ya se van a dar cuenta por qué la lleva cada una de las sustancias. Si hay preguntas o algo, pues me hacen saber, por favor. Vamos a hablar un poquito de algo que es la estereoquímica de las moléculas. Esto me va a servir para, pues, manejar lo que hablábamos en la lámina anterior de la D, porque hay D y L, ¿verdad? Entonces, pero voy a explicarlo o voy a tratar de explicarlo con esta, pues, con esta lámina. Dice, recordemos, la estereoquímica es el estudio de las estructuras químicas en 3D. Los isómeros son agrupados en dos grandes clases, isómeros constitucionales o isómeros estructurales, que difieren en la secuencia de enlaces. Sus átomos están conectados diferentes, y de lo que vamos a hablar, que son los estereoisómeros, que poseen la misma secuencia de enlaces, pero sus átomos están dispuestos de manera distinta en el espacio. A menudo los estereoisómeros presentan propiedades físicas, químicas y biológicas diferentes. Y un enantiómero es una molécula cuya imagen en el espejo no es superponible. Un compuesto quiral siempre tiene un enantiómero. Vaya. Vamos a hablar en este caso de la primera molécula que está a la izquierda. Esto es algo que debo de explicar para comprender la imagen D y la imagen L en un espejo, porque es lo que viene posterior a esto. Si usted ve acá, tenemos el mismo compuesto en el caso de la izquierda, que es el cis 1,2 diclorociclopentano. Y es aquiral. Vean ustedes que tanto el primer compuesto como el segundo son exactamente iguales. Entonces, cuando usted agarra uno, como que lo cortara de ahí y lo superpone al otro, casan exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la imagen al espejo ya es superponible. Entonces, al ser superponible, se considera aquiral. Entonces, vean el segundo compuesto, que es diferentes compuestos. Aquí tenemos el trans 1,2 diclorociclopentano. Este es quiral, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el primer compuesto es exactamente la imagen al espejo del segundo. Algo quiral viene siendo como que usted tenga su mano y la mano usted la ponga en un espejo. Y entonces usted va a ver su reflejo de su otra mano como imagen virtual dentro del espejo, pero es como que usted tenga las dos manos así, pero que ellas puestas de esta manera, no sé si me alcanzan a ver, no son superponibles. Cuando decimos que no son superponibles, quiere decir que cuando se pone una sobre la otra, no casan perfectamente. Entonces, por eso son quirales.
porque su imagen al espejo no es superponible. En cambio, una imagen aquiral viene siendo, por ejemplo, el cis 1,2 dicloropentano, que es imagen al espejo, pero cuando se ponen uno sobre el otro, sí son superponibles. Entonces, a eso se le va a llamar aquiral. Vamos a buscar acá ejemplos de compuestos quirales para que tengan ustedes una idea. Vamos a ver. Imágenes quirales. La quiralidad. Quiralidad, dice, sonoro término que se refiere a la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen reflejada en un espejo. Como otros vocablos que no son más familiares, deriva del término griego con el que se denomina la mano, que proporciona un buen ejemplo, ya que una mano es la imagen especular de la otra. Y a eso se le llama quiral. Usted pone esta mano, confírmeme si me ven la mano. Sí, pero no completa. La subo más. Ahí. Va. Esta mano, si este es un espejo, si esto es un espejo, usted va a poner la mano y entonces en el espejo va a ver su mano reflejada, que sería, digamos, la imagen exactamente de la mano de la derecha. Pero cuando usted las quiere poner así como las estoy poniendo y las quiero superponer, eso es quiral, porque su imagen al espejo sí es imagen especular o una la imagen de la otra, pero no es superponible. O sea, al decir que no es superponible, quiere decir que no va a casar exactamente igual. Y entonces aquí dice, la mano es el mejor ejemplo, ya que la mano generará una imagen en el espejo, pero al ponerlas las dos palmas hacia arriba, una sobre la otra, no casan completamente, o sea, no cuadran, no casan, miren. Entonces a eso se le va a llamar quiral. Y entonces lo aquiral es con la pequeña diferencia que ellos sí casan. Dice, un objeto es aquiral cuando es superponible con su imagen especular. Ejemplos serían un cubo o una esfera. Contraejemplos serían la mano humana o el cuerpo humano. Entonces, ahí está bien claro, pienso yo. En el primer compuesto, la imagen de la izquierda es exactamente la imagen de la derecha vista en un espejo. Pero cuando se ponen planos y se ponen casados, casan perfectamente. Y entonces a eso se le va a llamar aquiral. Y en el segundo caso, también es imagen especular, o sea, la imagen del espejo, pero cuando usted la pone para superponerla, no son superponibles. Por eso se le va a llamar quirales. Entonces, para mí que lean más sobre lo que es quiral y lo que es aquiral, para que usted pueda tener un poquito más claro lo que se puede dar en este caso, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso me va a servir para la imagen al espejo que viene ahorita. Ahí está. La notación de IL. ¿Por qué hablamos de lo anterior? ¿Por qué hablamos de lo anterior? Porque
vamos a aprender, bien sencillo, pero se va a aprender la notación de IL de los carbohidratos. Se fijaron en láminas anteriores que la D estaba en los compuestos, como los que ven acá, abajo, como D-ribosa, D-glucosa, D-fructosa. Entonces, eso tiene que ver con la imagen al espejo de una molécula. Por eso se miraba la anterior. Y entonces acá vamos a explicar. Las configuraciones D y L son usadas para designar la configuración de carbohidratos y aminoácidos. Cuando veamos proteínas, vamos a volver a usar esta notación, D y L. Cuando veamos los aminoácidos, que son 20, 10 esenciales y 10 no esenciales, se puede usar la misma notación. Se van a dar cuenta. Es importante saber qué significa D y L. Las proyecciones de las fórmulas de Fischer son comúnmente utilizadas para representar a los monosacáridos. Para las proyecciones de Fischer se debe, 1, dibujar una línea vertebral que represente el esqueleto del carbono y 2, el grupo aldehído se escribe siempre en la parte posterior, en la parte superior, ya sea que sea aldehído o que sea cetona, ¿vea? Ahora bien, cuando yo a un compuesto le voy a poner D y le voy a poner L. Siempre, si ustedes se fijan, jóvenes, vean la imagen de la D-ribosa, la que está en la esquinita de la izquierda, D-ribosa. Para poderle poner D o L a cada compuesto, de acuerdo a una fórmula o proyección de Fischer, lo que ve aquí se llama proyección de Fischer. Es esta columna vertebral donde en cada intersección pues hay un átomo de carbono y entonces la D-ribosa tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 átomos de carbono. Tiene 5 átomos de carbono en el caso de la D-ribosa. ¿Cuántos átomos tiene la D-glucosa? A ver. 6. Gracias, tiene 6. ¿Y la fructosa? También. También 6, vea, excelente, va. Luego, para ver si a la ribosa, a la glucosa o a la fructosa se le pone la letra D y la letra L, vamos a fijarnos, ojo con esto, lo voy a ampliar. Vamos a fijarnos, vean, en la OH del segundo carbono de abajo para arriba. Vean, nos vamos a fijar en la OH del segundo carbono de abajo para arriba. Si el OH del segundo carbono de abajo para arriba está a la derecha, como están en estos tres casos, entonces la notación va a ser D. Por eso es que la ribosa se va a llamar D-ribosa. Por eso es que la glucosa se va a llamar D-glucosa. Y por eso es que la fructosa se va a llamar D-fructosa. Noten ustedes qué importante es poder tener quizás la clave, digámoslo así, para poder comprender esto. Y esto recae en el segundo carbono de abajo para arriba. Siempre nos vamos a fijar en el segundo carbono de abajo para arriba. Y entonces el OH a la derecha va a ser D y el nombre que la molécula tenga. Ahora bien, si el OH está en la izquierda, va a ser L, como aparece en la otra imagen que aparece acá. Miren, ahora aquí me van a comprender ustedes. Mirror es espejo, como la de la izquierda, ojo, es exactamente la imagen al espejo de la derecha. Vean, pero a la hora de superponerlos, no son superponibles, ¿verdad?
por lo que son quirales, porque solo la imagen en el espejo cuadra, pero no su superposición. Ahora vean, la glucosa puede ser L o puede ser D. Y eso va a depender directamente, va a depender de la posición del OH en el carbono. Note usted cómo en el primer caso, en la L-glucosa, ¿ya? Está a la izquierda, ¿verdad? Y en el caso de la D-glucosa, está a la derecha. Entonces la L-glucosa, pues, no se establece que sea una sustancia que ocurra en la naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, Licenciado, dígame. cuando dijo que si lo ponemos como, lo superponemos, no calza, es quiral. Y cuando Es calza es quiral. aquiral. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, si usted Ah, pone la mano y pone la otra que es la imagen en el espejo, pero si usted las pone con la palma hacia arriba y pone uno sobre la otra, no casan, mire, no casan, ¿verdad? Entonces es quiral, porque solo su imagen es especular, ¿verdad? O sea, es la imagen al espejo, pero superponiéndola no es, no se superponen. Entonces es quiral. Es aquiral cuando la imagen al espejo sea especular y cuando se superpone, pues casa exactamente. El ejemplo sería cabal, un cubo, ¿verdad? Lo decía el ejemplo. Si usted tiene un cubo, va a ver su imagen al espejo que es el mismo cubo, pero cuando usted los pone uno sobre el otro, uno casa exactamente en el otro. Entonces ese sería aquiral. Y entonces eso nos servía para poder establecer la notación D y L de las sustancias. Y ahí podemos ver que L es cuando el OH está en el penúltimo, pero en la izquierda. Y D va a ser cuando el OH se encuentre a la derecha. Ahí está. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Queda bien? Vaya, seguimos. Muy bien, vean, para que quede bien explicadito esta parte. Para que usted considere colocarle la notación D y la notación L a las sustancias, entonces tenemos que fijarnos en el penúltimo carbono, o sea, en el segundo de abajo para arriba. Vean cómo en el de en medio, donde está la flecha, dice OH, ¿verdad? A la derecha es azúcar D. Y el OH en la izquierda es azúcar L, pero está especificado directamente en el penúltimo carbono. Ahí está, creo que más clarito, no puede estar con esta diapositiva. Cuando en la estructura del monosacárido hay un grupo H, OH, del lado derecho, en el penúltimo carbono, se le designa como D, de glucosa, de galactosa. Si el grupo OH se encuentra del lado izquierdo, en el penúltimo carbono, a esto se le conoce como azúcares L. ¿Preguntas? ¿O se entiende perfectamente? Seguimos. Algunos de los monosacáridos más comunes. Está el de gliceraldehído, el de más arriba,
está el de eritrosa, la de treosa, la de ribosa, la de arabinosa, la de silosa, la de lixosa, la de alosa, la de altrosa, la de glucosa, la de manosa, la de gulosa, la de idosa, la de galactosa y la de talosa. Todos los que están viendo ahorita son D. Si usted hace una mirada rápida a cada compuesto, el OH del penúltimo está a la derecha. Véalos. Y todos son aldehídos o aldosas. ¿Vea? ¿Sí? ¿Sí saben por qué? Todos son aldehídos, ¿verdad? O aldosas, ya que el grupo carbonilo pues se encuentra en el primer carbono y todos son D porque el OH está en el penúltimo. Ahí estaría. Vaya, vamos a hablar un poquito de lo que son los epímeros. Muchos azúcares comunes están cercanamente relacionadas. Se diferencian únicamente por la estereoquímica de un único átomo de carbono. Y ahí pues vamos a ver en este caso lo que es epímero. El epímero se reduce o se toma en cuenta básicamente cuando una molécula con otra, ¿verdad? Son casi exactamente igual. Solamente va a variar en un par de átomos de carbono. Si usted mira, en el caso del primer ejemplo tenemos la de eritrosa y la de treosa, que todo el carbono 1 es igualito, el de la izquierda, el de la derecha, el carbono 3 es igualito, tiene H a la izquierda o H a la derecha, y el carbono 4 tiene CH2OH, CH2OH. Sin embargo, el carbono 2 sí es un tanto diferente. Si usted observa, en el carbono 2, el OH de la D eritrosa está a la derecha y el OH de la D treosa está a la izquierda, mandando al sentido contrario lo que son los hidrógenos. Si nos encontramos con un par de elementos, perdón, con un par de compuestos de ese tipo de compuestos, en el cual todo es igual, pero solamente un carbono de cada uno está como al revés, entonces ahí vamos a hablar que es epímero en el carbono, en este caso en el carbono 2. Se denominan epímeros a aquellos compuestos que difieren en la configuración de uno solo de los centros asimétricos. Los epímeros son un caso particular de diastereoisómeros. Se denomina anómeros a los epímeros que difieren en la configuración del carbono carbonílico una vez que éste formó el hemiacetal interno. Los epímeros ocurren con bastante frecuencia en los carbohidratos, que son los que estamos viendo en este caso. Por ejemplo, tenemos el epímero entre la glucosa y la manosa, que ocurre en el carbono 2 de cada uno. Vea, el primer átomo de carbono quiral, por lo tanto, son epímeros en el carbono 2. Aquellos isómeros que difieren en la posición del OH
de cualquier C o carbono quiral que no sea carbono se denomina diastereoisómero o no epímero. Entonces, así como para poder comprender un poquito, vamos a hacerlo así más sencillo. Vamos a poner a la par dos compuestos y uno primeramente dice, ¿son epímeros? Sí o no. ¿Cuándo voy a saber si son epímeros? Cuando solo sea diferente en un átomo de carbono. ¿Vea? En un átomo de carbono. Y no va a ser epímero, obviamente, si todos los átomos de carbono pues están diferentes o están al sentido contrario puesto o visto uno sobre el otro. Entonces, en este caso sí. Vean la de glucosa con la de galactosa. Vean la de glucosa con la de galactosa. Son epímeros en el carbono, ¿cuál? Son epímeros en el carbono 4. Ahí está señalado. Vean cómo el carbono 1 es igual, el carbono 2 es igual, el carbono 3 es igual, pero el carbono 4 sí es un tanto diferente. Entonces ahí podemos ver que es epímero en el carbono 4. Ojo, solo va a ser epímero una molécula o una sustancia que tiene una diferencia nada más en un centro quiral, ¿verdad? Entonces que sería en una intersección donde esté un átomo de carbono, ¿verdad? Y esté al sentido contrario. Vamos a ver otros ejemplos de epímeros. Miren, la D ribosa con la D arabinosa son epímeros en el carbono 2. Miren, solo el carbono 2 tiene diferencia. Vayan viendo en cada uno cómo en todo lo demás se parecen exactamente, menos en el carbono 2 en ese caso. Vean la D idosa con la D talosa, son epímeros en el carbono 3. Vean. Ahí está señalado con un tono amarillo, vea, para que observen ustedes cómo se da la parte de los epímeros. Y vean el último ejemplo entre la D manosa con la D glucosa y la D galactosa. La D manosa con la D glucosa, que sería el primero y el segundo, son epímeros en el carbono 2. Pero a la vez, la D glucosa con la D galactosa son epímeros en el carbono 4. O sea que no es exclusivo ser epímero solo con uno, vea, sino que en este caso la D glucosa es epímero con la manosa en el 2 y es epímero con la galactosa en el 4. Ahí estaría pues la última parte de lo que son los epímeros. Si hay preguntas o algo, ya hemos visto varias cosas, ya vimos sobre las aldosas, las cetosas, o sea, los aldehídos y las cetonas,
Ya vimos sobre la notación D y L, vea que sería con respecto al penúltimo carbono. Ya hemos visto bastante sobre los epímeros, ya vimos algo acá sobre los epímeros y también sobre los tipos de sangre en cada uno de los casos. Vaya, jovencitos, hasta por acá nos vamos a quedar. Ya esta parte de las proyecciones de Howard ya es la segunda parte que vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes acerca de los epímeros o de algo en general? Si no, pues dejamos de compartir y empezamos a dejarles la actividad.